misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Extraña Historia. Por favor, pasen y tomen asiento frente a la fogata. Les aseguro que es el mejor sitio para escuchar lo que tengo que contarles. Antes que otra cosa suceda, me presento. Mi nombre es Madel y soy comunicadora o periodista de profesión, pero cazadora de misterios por vocación. Déjenme decirles que el sitio en el que nos encontramos el día de hoy es sumamente especial. Se trata de una milenaria caverna usada para transmitir historias casi desde el principio de los tiempos. Pero no se dejen engañar. En su interior no solo hay hermosas estalactitas como en las otras tantas cuevas. De hecho, si prestan atención, verán que en esta zona en la que estamos apenas si hay eco. Y eso es porque aquí todo está perfectamente acondicionado para su visita. Hay pequeñas esculturas, mapas, brújulas, pero sobre todo libros, montones de ellos, amarillentos legajos y también uno que otro artilugio salido de la imaginación, como por ejemplo aquel viejo reloj de pared que está justo en esa esquina y que sirve, créalo o no, para viajar en el tiempo. ¿Que por qué los he citado en este lugar? Pues verán, es que aquí, lejos de los historiadores más ortodoxos, he encontrado unas anécdotas maravillosas que me encantaría compartir con ustedes. Pasajes que hablan de fantasmas, de ovnis, de apariciones extrañas y de otro montón de asuntos enigmáticos que quedaron registrados en periódicos y libros antiguos, pero que a los remilgados cronistas no les gusta contar. Como por ejemplo, déjenme saco un expediente. Aquí está. La historia de María Reyes, una mexicana que tenía habilidades extraordinarias. Fíjense, aquí dice que esta mujer podía ver con los dedos de las manos. Sí, así como suena. No sé cómo le hacía, pero sus manos eran una especie de ojos capaces de ver incluso cosas que se encontraban a miles de kilómetros de distancia. Y eso no es todo. Resulta que también podía viajar al pasado, resolver importantes asesinatos y hasta revelar los secretos ocultos dentro de un mensaje anónimo que alguien encontró en una botella cerca del mar. Pero antes de platicarles esta historia, les invito a que si les gusta mi contenido se suscriban, me regalen un like, me ayuden a compartir con alguien más a quien le puede interesar esta onda y ya saben, todas esas acciones que me ayudarían para que pueda seguir trayéndoles estas historias que, aunque parecen sacadas de la más absoluta ficción, son completamente verídicas y están documentadas de cabo a rabo. Ahora sí, después de este rollazo introductorio, preparen su cafecito o su Coca-Cola, que empezamos. ¿Alguna vez han tenido insomnio? Estoy segura de que la respuesta es sí. Siendo hijos del siglo XXI, apuesto a que en más de una ocasión han pasado la noche en blanco, ya sea porque se entretuvieron con una serie o viendo cosas en Facebook, o bien porque las preocupaciones les impidieron tener esas supuestas 8 horas reglamentarias
que todos deberíamos tener según esto para mantenernos sanos y bellos. Ahora bien, ¿se imaginan que esta situación, la de no poder dormir más de 1 hora al día, se prolongara por todo un año? Espantoso, ¿no creen? Lo más probable es que, de pasarles esto, acudirían inmediatamente con algún médico de su confianza. Supongamos que van a la consulta. El galeno al que visitan les dice que puede curarles con un nuevo método del que ustedes no habían escuchado nunca. Cansados y pero que muy ojerosos, aceptan sin pensarlo 2 veces. Y sí, gracias al novedoso tratamiento, empiezan a dormir como bebés. Pero. Y es que siempre hay un pero en letras chiquitas cuando de doctores se trata. El médico en cuestión nunca les advierte que el novedoso tratamiento podría tener efectos secundarios importantes. Y no estamos hablando de mareos o de ronchas, sino que un buen día, y sin decir agua va, ustedes comienzan a desarrollar las habilidades psíquicas más impresionantes que se hayan visto jamás. Interesante, ¿no creen? Pero a que hasta ahora piensan que todos los planteamientos que les he hecho forman parte del guión de alguna peli ochentera. Pues déjenme decirles que no. Todo esto le ocurrió, en verdad, a una ama de casa común y corriente de principios del siglo pasado. Para contarles esta historia, les voy a pedir que me acompañen a la Ciudad de México, pero del año 1918. Nos dirigimos a una de las colonias más antiguas de esta ciudad, la elegante colonia Tabacalera. ¿A qué no adivinan en dónde estoy parado en este momento? Les aseguro que si vieran lo que estoy viendo, tampoco se ubicarían. Estoy en una zona que en un futuro se llamará Avenida Revolución, pero en esta fecha en la que andamos no tiene nada que ver con lo que conocemos en el 2023. Casi no hay vehículos y el aire es, como decirles, transparente. Tampoco se escuchan ruidos de motores, ni el famosísimo y fastidioso grito de se compran colchones, refrigeradores, bla, bla, bla. En cambio, escuchas el cantar de los pájaros, el murmullo de los transeúntes paseando alegremente por aquí y por allá, los cascos de los caballos que tiran de elegantes carretas, y uno que otro curioso bocinazo de los vehículos antiguos, la campanita del tranvía, la música de un viejo cilindro que alegra el día y, por supuesto, los pregones de los vendedores. A cenar, pastelitos y empanadas. Pasen niñas a cenar. Mi vecina de allá enfrente se llamaba Doña Clara, y si no se hubiera muerto, todavía así se llamara. Como que te chiflo y sales, como que te hago una seña, como que te vas por la leña y te vas por los nopales. Al buen turrón de almendra entera y molida, turrón de almendra, mantequilla de arreal y medio. Ah, tamales de chile, de picadillo y azúcar. Anteanoche me dijiste, ya viene calzones rotos, y yo te dije sentido, quitémonos los alborotos, que los que chiflan son los unos y los arrieros son otros. Con los tamalitos de chile y de azúcar. Desde donde estoy parada en este momento se puede ver la imponente estructura de lo que originalmente sería el Palacio Legislativo, aunque ahorita, en 1918, la obra ya está detenida y para siempre. El montón de fierros que conforman el cascarón del edificio le dan un aspecto extraño aunque majestuoso. Parece como un castillo transparente construido con naipes de hierro, o el primo elegante y lejano de la Torre Eiffel. Aunque bueno, el monumento a la Revolución, que es lo que quedó al final, también es muy hermoso y, por supuesto, significativo para todos los mexicanos. Más allá, como a eso de 2 cuadras largas, se encuentra la hacienda en la que vivía don Porfirio Díaz, pero no iremos ahí, sino a la colonia Tabacalera, como les había comentado. El día de hoy en concreto, iremos a una de esas calles que en 2023 se llamará Ezequiel Montes, pero que ahora, en pleno 1918,
se la conoce como Calle de la Paz. Una vía muy, pero que muy famosa, aunque quizás no tanto para su propio bien. Déjenme contarles que allá atrás, en aquella casa con el número 4, hace no mucho, se llevó a cabo una fiestota que para qué les cuento. Pisó callos y causó una controversia que ni se imaginan. Cuentan las malas lenguas que en aquella propiedad se realizó el sonadísimo baile de los 41. Pero nosotros no hemos venido a ninguna fiesta ni al número 4, sino a un lugar mucho más serio y en donde el único alcohol que circula se usa para hacer curaciones. Nos dirigimos al número 612 y miren, ya hemos llegado. Frente a nosotros se levanta un elegante edificio con coquetos balcones y un gran letrero en el que pone Sanatorio Quirúrgico Pagenstecher. Pero pásenle, por favor. Vamos a ver si están adentro las personas a las que buscamos. Ay, pero qué bonito es este patio interior. El sonido de la fuente hace que te relajes inmediatamente. En un rincón del patio, si se fijan, hay una pequeña mesa con un libro de registro. Lo malo es que la silla en este momento se encuentra vacía. Seguramente la persona encargada debe estar haciendo alguna que otra cosa, así que tendremos que buscar por nuestra cuenta. Entremos a la primera puerta a ver si con suerte encontramos al Dr. Pagenstecher, que es al que hemos venido a buscar. Frente a mí hay una bonita estantería de madera repleta de frasquitos y frascotes. Vayan ustedes a saber qué es lo que guardan en su interior. Pero, oigan, ¿no sienten un olor terriblemente picante en la nariz? Madre mía, si hasta me estoy mareando. Uy, con razón. Aquí hay un letrerote que pone sala de cloroformo. Mejor salgamos de aquí y subamos por las escaleras. Hay un montón de puertas. ¿Dónde rayos estará el consultorio de Don Gustav? Escuchen, ¡qué bien! Por ahí supe que al doctor, como buen alemán, le encanta la música de Beethoven. De hecho, él fue quien pidió colocar una estatua del sordo de Bonn en la Alameda hace muchos años. Usemos la música como pista y veamos hacia dónde nos lleva. Parecen salir de aquí. Hemos dado con el consultorio del Dr. Gustav Pagenstecher y ahí lo tienen. Un hombre ya entradito en años, con bigote perfectamente recortado, ojazos azules, traje con chaleco, reloj con leontina y de muy buen ver, por cierto. Apuesto a que en sus buenas épocas debió haber estado bien guapote el doc. Lástima que no lo conocí a tiempo. En una bonita silla frente a él se encuentra una señora de nariz aguileña, bastante entradita en carnes y elegantemente vestida, como una típica matrona de la época. Su cara pálida se ve demacrada, y sus pequeños ojos negros están enmarcados por unas terribles ojeras violáceas que le dan el aspecto de un mapache gordito vestido con una tela floral. Pero venga, acerquémonos a ellos a ver si escuchamos lo que dicen. Doctor, esta situación ya es insostenible. Llevo meses sin poder pegar un ojo. He seguido al pie de la letra todos los remedios que usaba mi madre, así como las pomadas que usted me recetó, y nada más. Nada de nada. Ya no sé qué es lo que tengo que hacer. Mire, me dan las 2, las 3 y las 4, y simplemente no logro dormir. Desde la cirugía que me realizó, por lo de la peritonitis y lo de mi úlcera, no logro dormir más de 1 hora de corrido. Pablo, mi marido, dice que es porque estoy de los nervios. Entre su movimiento comunista ese, en el que anda metido y que me tiene con el Jesús en la boca, entre educar y cuidar de los hijos, y las molestias estomacales, pues quizá tenga razón. La entiendo perfectamente bien, María. Su psique está sufriendo de un trastorno, así que le voy a sugerir que probemos con un método creado por mi compatriota Mesmer. Recuéstese en el sillón y mire fijamente este pequeño botón plateado que traigo en la mano.
relájese y escuche solamente mi voz. Y en efecto, la pobre María no se ve muy bien que digamos. Pero déjenme les cuento de qué está hablando. Su esposo, el alemán Paul Sierold, es nada más y nada menos que quien encabezó el movimiento comunista en México. En esta ocasión no les voy a contar nada sobre él, aunque lo que sí les puedo decir es que ya se imaginarán que para la hija de un exgobernador, criada y educada a la antigüita, no deben faltarle razones para estar nerviosa con las andanzas de su marido. Además, imaginen lo que significa cuidar a todo el chamaquerío que tiene. Es verdad que en ese tiempo se usan nanas, pero tener 12 hijos, pues es como para volverte loca. Y agréguenle a este combo la cirugía de peritonitis que tuvo y otra más para tratarse la úlcera estomacal. Pues si por eso no puede pegar el ojo. Lo que la señora Reyes no sabe es que el tratamiento del Dr. Pagenstecher le va a funcionar requete bien y muy pronto va a poder dormir como Dios manda. Aunque tampoco sabe que este tratamiento le va a generar unas reacciones secundarias bastante peculiares, por decirlo menos. Después de algunas sesiones de hipnosis, María empezaría a experimentar unas sensaciones chistosas. La primera fue una cosa a la que podríamos considerar simple. Ella mencionó que sentía cómo flotaba por toda la habitación, ingrávida cual pluma de ave. Pero un par de meses después comenzarían las visiones a todo color, sin proponérselo, e incluso, muy a su pesar, la señora Reyes empezó a convertirse en una auténtica paragnosta. Pero verán, ¿por qué les digo que todo esto ocurrió incluso a pesar de la propia María? Ahí les va el chisme. Desde muy niña, María demostró tener una inteligencia muy por encima del promedio. Además de las clases de bordado, pintura, piano y todas esas clases que las señoritas de familia acomodada recibían en aquella época, a las Reyes le encantaba leer. Devoraba cuanto libro se pusiera a su paso, y no solo de poesía, como hacían el resto de sus congéneres, sino de filosofía, de historia o de ciencia, sobre todo de ciencia. Verán, era tan lista que aprendió a hablar alemán en cosa de unos meses, nada más casarse con su marido. Así ya de entrada tenemos a una mujer muy avispada y culta, cuya inclinación intelectual se decanta más por el pensamiento lógico que por la superstición. Pero es que hay algo más. Resulta que también era especialmente escéptica. Todo aquello que tuviera que ver con espíritus, adivinaciones o profecías le hacían soltar tremendas carcajadas. Realmente pensaba que esas cosas eran para engañar bobos, y ni en sus más estrambóticos sueños se hubiera imaginado que ella misma iba a convertirse en uno de esos psíquicos a los que tanto detestaba. Pero volvamos a lo de las visiones. María comenzó por ver una especie de hilo plateado luminoso que salía de su pecho y se conectaba con el cerebro del Dr. Pagenstecher. Cosa curiosa que parece como salida de la imaginación, si ustedes quieren. Pero conforme pasaba el tiempo y las sesiones de hipnosis avanzaban, María no solo se conectaba con el cerebro del doctor, sino que empezó a ver cosas dentro del cerebro. Y cuando digo que veía cosas en el cerebro, no me refiero únicamente a los pensamientos, que sí que los veía, sino literalmente al cerebro. María podía ver los pliegues de este órgano, las neuronas, es más, hasta la electricidad que fluía en su interior. No conforme con eso, también logró ver su propia úlcera, esa que tiempo atrás, según esto, le habían operado. Y fue ella quien al final terminó por sanar aquella masa sanguinolenta que había en su interior. Pero hasta aquí las visiones de la señora Reyes parecen ser anecdóticas,
Una mujer que en estado de relajación puede concentrarse de tal manera que logra visualizar algunas partes de su cuerpo y sanarlas, es interesante, sí. Pero no estamos hablando de una cosa realmente excepcional. Muchos yogis han hecho estas cosas desde quién sabe cuándo. Sin embargo, el 1 de octubre de 1919 ocurrió algo que se salía completamente del esquema. Y es que ese día, antes de comenzar con la sesión de hipnosis, el Dr. Pagenstecher le entregó a María un regalo que la esposa de éste le había traído de uno de sus tantos viajes. A la esposa del Dr. Pagenstecher le encantaba viajar, y de hecho siempre salía en los periódicos de todo país que visitaba. En esta ocasión, el objeto era una cadena para reloj, adornada con un montón de piedras pequeñitas de color blanco. María estaba muy feliz con aquel obsequio, así que cuando se relajó para su sesión de hipnosis, aún lo conservaba en la mano. Y he aquí que cuando estuvo completamente en trance, empezó a decir cosas muy distintas a lo que venía haciendo con anterioridad. Ya no habló de hilos plateados, ni de los pensamientos del Dr. Gustav. En aquel estado casi cataléptico, María dijo encontrarse en una fábrica, rodeada por personas que iban afanosamente de un lado a otro. Pero no solo era capaz de ver el interior del establecimiento. Al fondo, veo una montaña muy alta, cubierta de grandes árboles y una vegetación exuberante. Hay un río muy ancho, tanto que no alcanzo a distinguir las orillas. El agua corre rápidamente formando olas agitadas. Puedo escuchar un ruido tremendo, como de agua cayendo con mucha fuerza. Una gran catarata parece estar muy cerca, pero no puedo verla. Ni se imagina la cara que tenía don Gustav al escuchar todo lo que María estaba diciendo. Fíjense, con todo que como buen alemán, y más de aquella época, este doctor estaba acostumbrado a guardar una compostura casi militar, en ese instante hasta las manitas le temblaron. Y es que verán, lo que ustedes no saben, pero tampoco sabía María, es que la dichosa cadenita con piedras blancas había sido fabricada nada más y nada menos que en Canadá, justamente en una fábrica que se encontraba cerca de las cataratas del Niágara. Y por si fuera poco, las famosas piedras que adornaban la joya eran calizas provenientes del mismísimo lecho del gran río. Pero espérense, porque aún hay más. Ni el doctor ni María sabían que dentro de un pequeño barril que remataba la cadena había una diminuta, casi microscópica imagen de los rápidos de Whirlpool. ¿Recuerdan que María decía ver muchas olas, escuchar el agua de una gran cascada, pero que no alcanzaba a verla? Pues bien, resulta que en este preciso lugar, el de los rápidos de Whirlpool, sucede justamente eso. Escuchas el rugido del agua, pero por el ángulo eres incapaz de ver la caída de agua. A partir de este momento, Pagenstecher se emocionó como un niño chiquito con juguete nuevo y comenzó a realizar diversos experimentos a los que él llamaba psicometría. Le llevaba a la pobre señora Reyes toda suerte de objetos, tanto de su propiedad como de otras personas. A veces se trataba de cosas de las que ni el propio doctor sabía nada, con la finalidad, obviamente, de comprobar si las capacidades de María eran auténticas o si se trataba de alguna especie de extraña telepatía que la paciente había desarrollado con el médico. Por las manos de María pasaron meteoritos, piezas de mármol, fragmentos de tela, obsidianas y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y por extraño que parezca, ella siempre acertaba en sus descripciones. Ya está la cosa. Adivinar más del 50% ya se consideraría como una habilidad extraña.
pero acertar el 100% de las veces es una auténtica barbaridad. Por si fuera poco, María no solo era capaz de describir el entorno en el que había estado el objeto que ponían en sus manos, sino que revivía las escenas y las describía con tal lujo de detalle que parecía como si ella hubiera estado presente en aquel momento. Su mente se había convertido en una especie de máquina del tiempo que le permitía literalmente viajar al pasado y resolver un que otro enigma, tal y como les había comentado anteriormente. En cierta ocasión, un militar demacrado y casi en los huesos llamó a la puerta de Pagenstecher. Pese a la apariencia sombría de aquel soldado, el ilustre médico logró reconocer en ese hombre a un joven general que había conocido tiempo atrás en una comida y de quien por el momento omitiré el nombre. Gustav Pagenstecher sabía que el militar que tenía enfrente era decente, aguerrido, pero sobre todo leal, muy leal. También sabía que en ese momento aquel hombre estaba atravesando por una situación sumamente delicada, que podría costarle no solo la vida, sino la honra. Y déjenme decirles que para aquel joven militar, la honra era aún más preciada que la vida. Ya saben, después de los típicos saludos ceremoniosos, el macilento general le entregó a Pagenstecher un trozo de cuero común y corriente envuelto en un pañuelito con la intención de que la señora Reyes pudiera ofrecer alguna pista. El doctor aceptó sin dudarlo. No preguntó para qué quería aquello, ni de dónde había salido ese pedazo de piel curtida. Confiaba en ese militar. Además, para efectos de investigación, mucho mejor. Entre menos información tuviera sobre el objeto, sería más interesante. Lo que el médico no sabía es que al militar le importaban un pepino los experimentos del alemán. Lo que realmente pretendía era resolver un asesinato sumamente importante que había ocurrido tiempo atrás. Un asesinato sobre el que incluso hoy en día, en pleno 2023, corre un pesado velo de misterio y que ni los historiadores más expertos terminan de resolver. Estoy hablando del magnicidio del presidente Venustiano Carranza. Pero para no hacerles el cuento largo, ¿qué les parece si el día de hoy damos por terminada nuestra reunión? Le doy el último sorbito a mi café y les invito a que me acompañen el próximo miércoles para contarles la segunda parte de esta extraña historia. Hasta pronto.